Los animales de compañía pueden ser fieles compañeros, pero la convivencia no siempre es pacífica, especialmente cuando se trata de animales salvajes. Imagina personas que creyeron que la convivencia con animales salvajes podría ser segura, llegando a tratarlos como miembros de la familia. Los cuidaron con cariño, dedicación y confianza, ignorando las advertencias sobre los riesgos de esa relación. Pero en distintos momentos y lugares, decisiones como esas resultaron en finales trágicos, ataques inesperados, vidas interrumpidas e historias que revelan el peligro de subestimar la naturaleza instintiva de estos animales. En febrero de 2010, en el este de Pensilvania, un hombre llamado Rick Beinold fue atacado por el toro que criaba. Rick no era el dueño de la granja, alquilaba un establo en WNV, a unas 60 millas al noroeste de Filadelfia, donde cuidaba aproximadamente 10 reses, a las cuales tenía un fuerte apego, tratándolas como animales de compañía. A los 53 años, Rick visitaba la granja diariamente para alimentar a los animales. Recientemente, pasaba aún más tiempo allí, ansioso por el nacimiento de un nuevo ternero. Sin embargo, un toro de 1 tonelada con temperamento impredecible generaba preocupación. Un amigo de Rick relató que el toro era conocido por su agresividad. Los dueños de la granja sugirieron varias veces que Rick vendiera al animal, pero él se negó, incluso después de haber sido atacado por el toro el año anterior, lo que le causó costillas fracturadas. Rick optó por mantener al toro, a pesar de que su comportamiento volátil generaba desconfianza entre todos los que conocían la situación. El sábado, Rick fue solo a la granja para cuidar de los animales, algo que normalmente hacía acompañado por un empleado o por su propio hijo, Dale. Trabajar sin ayuda no era algo extraño para él. Ese día, Rick estaba especialmente animado por revisar al nuevo ternero que había nacido. Recientemente, el ternero estaba en el mismo espacio que el toro de temperamento impredecible. Sin dudarlo, Rick entró en el recinto para observar al pequeño. Sin embargo, en cuanto puso un pie en el lugar, fue atacado por el toro, que lo embistió con los cuernos y luego lo pisoteó violentamente. Al día siguiente, domingo, Dale fue a la granja en busca de su padre, ya que Rick no había dado señales. Dale nunca imaginó que la falta de comunicación pudiera deberse a algo tan trágico. Al llegar, encontró el cuerpo de Rick en un establo del granero, donde se mantenía al ternero recién nacido. El cuerpo ya mostraba señales de haber estado allí por un tiempo. Dale llamó inmediatamente a la policía. La viceforense del condado, Terry Stack, informó que Rick visitaba la granja diariamente y confirmó que todas las lesiones aparentaban haber sido causadas por los cascos y la cabeza del toro. Las autoridades clasificaron el incidente como un accidente. Rick murió a causa de múltiples heridas. Durante el funeral, su familia hizo un pedido especial. En lugar de flores, solicitaron que las contribuciones se enviaran en memoria de Rick a la Humane Society, una organización dedicada a la protección y al bienestar de los animales. En mayo de 2012, en St. Township, Pensilvania, Sandra Piovesan, de 50 años, vivía sola con sus 9 perros híbridos, conocidos como lobos híbridos o perros lobo, resultado del cruce de lobos con perros como malamutes de Alaska, pastores alemanes y huskies siberianos. Aunque estos animales generalmente no son propensos a ataques violentos y repentinos, requieren de un adiestramiento riguroso y específico para asegurar un comportamiento seguro y adecuado. 8 de los perros vivían en un área cercada en el patio trasero, donde Sandra cuidaba y alimentaba a los animales diariamente. El 9º perro, Spirit, vivía dentro de la casa con Sandra, junto con otros 2 perros comunes. En 2010, un amigo de Sandra la visitó y terminó siendo atacado por los perros. Aunque nunca presentó una denuncia oficial, quedó preocupado por su seguridad. En realidad, no era el único que temía un incidente más grave. Conocidos y familiares también temían que los híbridos pudieran escapar del recinto cercado y atacar no solo a Sandra, sino a cualquier persona que pasara cerca. A pesar de vivir sola, Sandra mantenía contacto regular con su hija, con quien conversaba frecuentemente por teléfono. Esa era la vida que ella había elegido y la que la hacía feliz. Una mañana de lunes, en mayo de 2012, Piovesan no acudió a una cita que había marcado con su hija. Inquieta por la ausencia de su madre en el compromiso, la hija de Sandra Piovesan pidió a un amigo que fuera a su casa para verificar si todo estaba bien. Al llegar, él encontró a Sandra caída y sin vida dentro del espacio donde vivían los perros híbridos. Rápidamente notificó a las autoridades y a la hija sobre el trágico hallazgo.
Según la policía, Sandra fue atacada por los 8 perros lobo y perdió mucha sangre en el patio. Las lesiones eran graves, principalmente en las extremidades y en la parte inferior del cuerpo. La familia, devastada por la pérdida, no pudo comprender qué desencadenó el ataque. Las teorías varían desde que Sandra intentara separar una pelea entre los animales hasta que uno de los perros tratara de establecer su jerarquía, pero sin testigos, la verdad detrás del incidente permanece incierta. La autopsia, realizada por el Dr. Cyril H. descartó la posibilidad de que Sandra hubiera sufrido un ataque cardíaco, un derrame o cualquier otra condición médica que la dejara indefensa frente a los perros. El médico forense informó que las lesiones más críticas estaban en el cuero cabelludo y en las piernas, y que los perros detuvieron el ataque antes de causar daños fatales mayores. Según él, Sandra debió de haber fallecido pocos minutos después del inicio del ataque. En febrero de 2004, en el estado de Illinois, en Estados Unidos, Alison Brent Abel mantenía un león africano en el patio de su casa, en el condado de Hardin. Abel, de 52 años, vivía con el animal peligroso cerca de él y de su esposa. La pareja no sentía miedo, pues había adquirido al león siendo aún un cachorro y se había acostumbrado a su presencia a lo largo de los años. Abel, en especial, tenía un afecto profundo por el animal, al que consideraba como un hijo. Hoy en día, mantener leones en casa en el condado de Hardin es algo sumamente improbable y posiblemente ilegal, debido a las leyes estatales y locales que regulan la posesión de animales exóticos y peligrosos. Sin embargo, en 2004 la situación era diferente y un poco más flexible. No parecía tan fuera de lo común para algunas personas tener un animal así. La pareja bautizó al felino como Simba y lo cuidaba como si fuera un miembro de la familia. Helen Gower, agente humanitaria del condado de Westmoreland, mencionó en otro contexto que ya había advertido a una propietaria de perros lobo que solo era cuestión de tiempo antes de que esos animales imprevisibles y peligrosos se volvieran contra ella. En el caso de Abel, los hechos que siguieron demostrarían que incluso un león criado como mascota puede representar riesgos inesperados. Desafortunadamente, durante la limpieza de la jaula, Abel fue atacado por Simba, lo que resultó en heridas graves. Este trágico incidente sirve como recordatorio de los peligros implicados en la crianza de animales salvajes en ambientes domésticos, incluso si han sido criados desde cachorros y tratados como parte de la familia. De acuerdo con las exigencias legales de la época, Simba, el león, tenía una jaula grande y un recinto menor destinado a usarse durante la limpieza de la principal. Abel era quien más interactuaba con el animal, él lo alimentaba y limpiaba su espacio. El 12 de febrero, Abel estaba a punto de realizar una tarea rutinaria, el mantenimiento de la jaula. Su esposa había salido y él se encontraba solo. Abel atrajo a Simba hacia el recinto menor para poder limpiar la jaula principal. Las puertas entre los dos espacios quedaron abiertas, lo que fue un error crucial. Abel consiguió mover a Simba al recinto menor, pero olvidó cerrar la jaula adecuadamente. Ese descuido fue suficiente para desatar una tragedia. Cuando Katy regresó a casa, notó la ausencia de su marido y se dio cuenta de que Simba estaba suelto en el patio, algo muy inusual, ya que normalmente permanecía encerrado. Preocupada por la situación y por la desaparición de Abel, tomó el arma tranquilizante de su esposo para intentar sedar a Simba y buscarlo con seguridad. Sin embargo, debido a los nervios, Katy no consiguió operar el arma correctamente. Sin otra opción, decidió llamar a la policía. Cuando los oficiales llegaron, se vieron obligados a disparar contra el animal para garantizar la seguridad en el lugar. No tardaron mucho en encontrar el cuerpo de Abel, destrozado por el león. La situación reveló el riesgo de mantener animales salvajes en ambientes domésticos, incluso cuando son criados desde cachorros y tratados como miembros de la familia. El cuerpo de Abel fue llevado para análisis, y el forense Roger Little declaró que la autopsia indicó una hemorragia masiva como causa de la muerte. Abel se desangró debido a las mordeduras del león. Además, sufrió una fractura en el cuello causada, según Little, por el león, que lo sujetó por las piernas con la boca y lo sacudió violentamente. Un investigador sugirió que Abel pudo haberse sentido excesivamente confiado con el león, un macho de 5 años, debido a que la pareja lo había criado desde cachorro. El león, que pesaba cientos de kilos, no presentó señales de envenenamiento ni ninguna otra anormalidad que pudiera haber provocado el ataque. Estaba en perfectas condiciones de salud. El incidente fue considerado un accidente,
atribuido al comportamiento natural de un animal salvaje. Los departamentos de zoología y arqueología recibieron autorización para diseccionar al león. Científicos de la Southern Illinois University Carbondale y el patólogo forense Mark Levon, de Madisonville, Kentucky, realizaron la necropsia del animal. El león fue donado a la universidad para fines de investigación. Este trágico evento sirve como recordatorio de los riesgos inherentes a la convivencia con animales salvajes, incluso cuando son criados en un entorno doméstico y tratados como parte de la familia. En marzo de 2019, en la República Checa, Michael Prasek llamó la atención por ser el dueño de 2 leones, lo que también generaba gran preocupación entre los habitantes locales. En 2016 había adquirido el primer león, pero eso no pareció satisfacerlo y, 2 años después, en 2018, compró también una leona. Los vecinos especulaban que Michael tenía como objetivo ampliar su colección de animales exóticos. Michael, de 33 años, vivía con su familia en la ciudad de Sob, ubicada en el este del país. Mantenía a sus grandes felinos confinados en recintos improvisados en el patio de su casa. A pesar de la peculiaridad del hábito de Michael, sus padres aparentemente no mostraban preocupación por la crianza de esos animales salvajes. En la República Checa está permitido mantener animales salvajes en casa, pero bajo condiciones estrictas. Es necesario obtener una licencia específica, que generalmente exige que el propietario demuestre tener conocimientos adecuados sobre la especie y disponer de instalaciones seguras y apropiadas. Además, el espacio destinado debe cumplir con requisitos específicos, garantizando el bienestar y la seguridad de los animales y de las personas alrededor. Mantener un animal salvaje exige medidas que eviten cualquier tipo de peligro, y los propietarios también deben conservar toda la documentación exigida. En el caso de Prasek, aparentemente cumplía con casi todos los requisitos exigidos por la ley. Sin embargo, sus vecinos detestaban la idea de vivir cerca de leones y lo denunciaron varias veces. A pesar de ello, todos los intentos de intervención fracasaron, ya que las autoridades no encontraron fundamentos legales suficientes para obligarlo a deshacerse de las fieras. Aunque Michael fue multado por crianza ilegal, debido a la negativa de licencias para la construcción de las jaulas, aún así mantuvo a los felinos. El conflicto entre él y las autoridades llegó a un punto muerto cuando Michael se negó a permitir la entrada de cualquier persona en su propiedad. Sin instalaciones alternativas para reubicar a los leones y sin pruebas de maltrato, las autoridades no tenían medios legales para retirarlos por la fuerza. Aún en 2018, Michael apareció en los titulares al sacar a pasear a su leona con correa. Durante el paseo, un ciclista chocó con ellos en el camino. El incidente fue tratado como un accidente de tráfico y las autoridades no tomaron ninguna medida relacionada con la retirada de los animales. Toda la situación se estaba convirtiendo en un riesgo significativo, no solo para los vecinos, sino también para Michael, que se negaba a reconocer el comportamiento instintivo y potencialmente destructivo de las fieras que mantenía. El 6 de marzo de 2019, un martes, el padre de Michael hizo un descubrimiento terrible. Encontró el cuerpo de su hijo destrozado dentro de una de las jaulas. El recinto estaba cerrado por dentro y, aparentemente, Michael había entrado para alimentar a los animales, asegurando la jaula para evitar que escaparan y causaran pánico. Lamentablemente, esa precaución no fue suficiente para protegerlo del ataque fatal de sus leones. Sin embargo, Michael acabó convirtiéndose en la víctima. A pesar de que el león y la leona normalmente eran mantenidos en recintos separados, en ese momento ambos estaban juntos en una sola jaula. Tras presenciar la horrible escena, el padre llamó a una ambulancia y alertó a la policía. Cuando los socorristas llegaron, no pudieron entrar de inmediato debido al riesgo de ataque. Según las autoridades, fue necesario abatir a los 2 animales para recuperar el cuerpo de Michael. Los investigadores concluyeron que el responsable de la muerte fue el león. De acuerdo con informaciones divulgadas por medios de comunicación, la leona estaba embarazada, lo que reforzó las sospechas de que Michael pretendía aumentar su colección de animales. La portavoz de la policía, Lenka Jaborkova, confirmó las muertes a la prensa.